Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al episodio 37º de Todo Colección, te cuento. Las 6 bellas artes canónicas son la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza y la literatura, cómo no. Pero en el siglo XX se han incorporado más disciplinas creativas reclamando su lugar, como el cine, considerado de hecho el séptimo arte, la fotografía como el octavo, y el cómic que aspira a un merecido noveno arte. Los tiempos avanzan y con la cosecha del siglo XXI, los videojuegos se postulan como décimo arte que fusiona a todos los demás. Con motivo de la Semana de los Videojuegos que celebramos del 18 al 24 de enero en Todo Colección, te invito a escuchar a José Manuel Fernández García de Methodologic, retrogamer, profesor y experto en videojuegos. Y antes de que se me pase, es importante que te quedes hasta el final porque al final de este episodio del podcast de Todo Colección estrenamos una sección nueva con noticias interesantes acerca del mundo del coleccionismo. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Buenas, José Manuel. Antes de nada, ¿qué es Methodologic? Muy buenas. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, a echar este ratito podcastero y contarte. Methodologic, digamos que es un entorno general que creé hace ya bastante tiempo, la verdad, digamos para de alguna manera expresarme tanto yo como mis compañeros al respecto del mundo del videojuego, ya sea el videojuego clásico, el videojuego actual, hablar con total libertad, sin ningún tipo de presión, que al fin y al cabo ya sabemos que cuando hay publicidad desde por medio y tal, algo de presión siempre hay, y es como eso, es como nuestro hogar y nuestra ventana de cara al mundo para que sepa un poco lo que tenemos que decir, ¿no? Y lo que queremos decir al respecto del mundo del ocio electrónico. Methodologic, una página web muy interesante. Por cierto, José Manuel, ¿eres muy jugón o más de teoría? Soy muy jugón, muy jugón, muy jugón, muy jugón. Esto es algo que parecía que se iba a perder con los años, ¿no? Como se suele decir, bueno, ya madurarás, ya crecerás y todo eso. Pero al revés, ha ido a peor. No lo digo como si fuera un problema, al contrario, disfruto muchísimo de todo lo que tiene por ofrecer el mundo del videojuego a día de hoy, que podemos mirar atrás, disfrutar del pasado, entonces pues yo me lo paso bomba con el mundo del videojuego. ¿Cuál fue tu primer videojuego? Mi primer videojuego fue el popular Space Invaders, primer videojuego de marcianitos, por así decirlo, primer y auténtico bombazo japonés dentro de lo que es el sector, en su formato arcade recreativo, pequeñísimo, vi esa ventana al espacio, a la galaxia, a un combate de esos que veías en el cine y podía ser el protagonista, me voló la cabeza y así estoy desde entonces. ¿Qué es un retrogamer, José Manuel? Pues es aquel que se vuelca absolutamente en cuanto al mundo del videojuego, pero siempre con el pasado en mente, siempre con las máquinas evidentemente de los 80, quizás alguna de los 90, pero el retrogamer abraza el pasado y rechaza el presente, y el futuro ya no te digo, con una pasión por el coleccionismo desmesurada y que no es capaz de mirar más allá de los píxeles de antaño. El término friki, según el diccionario de la Real Academia Española, contempla las siguientes acepciones. La primera es extravagante, raro o excéntrico. La segunda, en lenguaje coloquial, persona pintoresca y extravagante. Y la tercera acepción, persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. ¿Te parecen acertadas? ¿Con cuál te quedas? Pues fíjate que yo me quedaría con ambas, ¿no? Creo que la RAE atina realmente porque al fin y al cabo los aficionados al videojuego éramos bichos raros. Se nos veía como algo particular, al fin y al cabo todo lo relacionado con la informática no estaba socializado, no era algo que estaba a pie de calle para nadie. Y entonces pues aquellos que nos sentimos atrapados por estas máquinas, éramos peculiares. Entonces el término friki a día de hoy, yo creo que ha ganado tanto peso el friki, o incluso los que no son frikis, por así decirlo, se enorgullecen, ¿no?, de ponerse esa etiqueta. Entonces se lleva con orgullo, ¿no?, como una especie de bandera. Se busca realmente
lo que no sea tópico, lo que no sea habitual, y creo que esto le viene como anillo al dedo. Entonces, todos aquellos que tenemos aficiones que realmente ya no son tan raras, es que esa es la gracia, ¿no? Que son ya mayoritarias, ¿no? Pero sigue estando ahí ese concepto y bueno, yo lo abrazo también. Los frikis dominaremos el mundo, que no te quepa la menor duda. Hoy en la creación de un videojuego intervienen muchos profesionales creativos, desde el guión y la trama a la programación, la publicación y la difusión, pero en los años 80 los videojuegos eran un asunto a lo palomo yo me lo guiso y yo me lo como. Cuéntanos un poco de esta industria en España y los autores más significativos. Es muy interesante, ¿no? Porque ha habido distintos picos en lo que es el comienzo del videojuego. Que el videojuego comenzó de esta manera, el chaval en la habitación haciendo el videojuego él solo, y se tiene el erróneo hecho de asumir que un juego como La Pulga fue el primer videojuego español. Sin embargo, el auténtico origen del videojuego en este país reside en el sector recreativo, donde tenemos ese Destroyer, un arcade recreativo de Fernando Llago, que lo tenemos bastante antes que todo lo demás, de una empresa grande que se dedicaba al sector recreativo, con gente con formación de ingenieros, y que estaba muy alejado del concepto que vino inmediatamente después cuando nos referimos al videojuego en el ámbito doméstico, que eran precisamente esos chavales, ¿no? Que lo hacían a lo palomo totalmente. Entonces está esa vertiente, ¿no? De genios, ¿no? De talentos muy preparados como Fernando Llago, como Javier Valero, como Josep Inglés, que trabajaron en los arcades, ¿no? Con diseñándose ellos mismos sus placas de hardware para luego implementar todo lo que es el software, la jugabilidad y haciendo recreativos que previamente a todo este mare magnum del videojuego doméstico de los 80 llegaron a colocar sus juegos en Japón y con un éxito interesante. Luego, claro, llegó esa explosión de los microordenadores a los hogares españoles y teníamos esos Spectrum, Amstrad, Commodore 64, MSX, y entonces, por primera vez, era un dispositivo que era asequible para lo que era una familia. Y los chavales tenían una magnífica plataforma de videojuegos, pero crecía rápidamente ese interés en ver que podían hacer aquello a lo que estaban jugando. Tenían un dispositivo que les permitía crear. Y es esta época tan heredera realmente de la movida, ¿no? Explosión creativa que hubo musicalmente, a nivel cinematográfico, literario, pues yo creo que se trasladó firmemente precisamente por esa posibilidad que otorgaba tener el ordenador en casa a lo que era la creación de videojuegos, y se creó una industria, un tejido industrial muy amateur, pero salieron títulos mágicos, magníficos, y que para bien o para mal su impronta está escrita con fuego, ¿no? En nuestros corazones. En torno al origen de Atari hay un mito que cuenta incluso, no, un mito no, eso es un hecho, que en Atari trabajó Steve Jobs en nivel currito. Lo de Atari es una película de ciencia ficción. Steve Jobs era eso, exactamente un cújito más dentro de lo que era el organigrama de Atari, y de hecho es bastante interesante. Tuve el honor de hablar con Nolan Bushnell, el fundador de Atari, cuando hice el libro de la historia de Atari Video Computer System. Él no tenía más que palabras de elogio, ¿no? Para el tiempo que estuvo allí y cómo lo conoció y tal. Era un poco pájaro, un poco pícaro el señor Jobs. Llegaban a determinados acuerdos, Nolan Bushnell y Steve Jobs, en plan de, oye, si conviertes el Breakout, ¿no? El rompeladrillos original, y ahorras, ¿no? En chips, a ver cuántos chips te quitan, pues cada chip que quites, que reduzcas, te pago tanto y tal. Perfecto, vale. Él hablaba con Wozniak, que era el talento, ¿no? A nivel de ingeniero, le comentaba otras cifras totalmente distintas, de las que luego se enteró. Se llevó bastante dinero el señor Jobs, Wozniak no tanto, pero se enteró por Nolan Bushnell en una fiesta, que le dijo, oye, ¿qué has hecho con la pasta que ganaste con esto? ¿Cómo te la has gastado? Y el otro, no era tanto, ¿no? Y ahí se lió parda. Todos hablan de que era un hippie que olía mal, eso decían, ¿sabes? Por lo visto no era un señor muy aseado por la época. Y fueron esas primeras piedrecitas que conformaron a lo que era Jobs, lo que era Apple, y en aquello lo que se convertiría en el auténtico gurú de la informática allí en Estados Unidos. Una época mágica, sin duda. ¿Cómo fue el salto de las consolas a Sega, Nintendo y Sony? Lo interesante de esto es que a nosotros, a Occidente, ¿no? Y más a España concretamente, todo este mare magnum de compañías llegó tarde, o llegó de una manera en la que no asumíamos realmente que estaban detrás de un tejido que ya comenzaba muy pronto. Pero realmente, si nos podemos analizar cuando se lanza una consola como la NES, la exitosa Nintendo Entertainment System, en Japón es que sale, en el 83 ya tenían todo diseñado, en el 84 está ahí la máquina, y está compitiendo realmente de tú a tú con ordenadores como el MSX en Japón y tal. O sea que realmente estamos ante un sistema tan antiguo como aquellos microordenadores que disfrutábamos en los 80. Lo mismo para aquella Sega Master System que nos llegó aquí de forma muy tardía realmente. Y entonces se puede decir que ese salto aquí
se asumió de forma tardía con los ordenadores de 8 bits ya de capa caída, con los 16 bits ahí renqueando, porque si bien ordenadores como el Atari ST o el Commodore Amiga mostraban una capacidad brutal para el mundo del videojuego, aquí en España concretamente la piratería era tal, lo que era un desastre auténtico si buscaban beneficio los que sacaban juegos. De eso te iba a hablar, José Manuel, porque el que no se consola es porque no quiere. Lo de la Polystation de 8 bits, eso. Fue el recurso que salvó a muchos padres en su momento, porque realmente lo que tenían allí podía ser una NES pirateada con un puñado de juegos, un 80 en 1 y esas cosas, y ahí lo tenían. Incluso hay gente que tuvo esa PlayStation antes de tener constancia siquiera de que Sega o Nintendo estaban ahí lanzando videojuegos. Es muy, muy interesante eso. Y Sony, que siempre se habla de que empezaron con PlayStation en el mundo de las consolas, Sony fue la que prácticamente montó el 80% del tejido del catálogo de un sistema como el MSX en el año 83 y distribuyó bastantes videojuegos para tanto consolas de Sega y de Nintendo. También tiene una trayectoria muy viejuna. O sea que la transición aquí la notamos como muy de golpe, como una transición muy severa, ya con los 90 en el horizonte, pero en Japón, en su origen, sí que llevaba tiempo. Hay un detalle curioso que en Estados Unidos, cuando Atari estaba languideciendo ya, se le propuso la propia Nintendo de distribuir su consola, su NES, de Estados Unidos, que lo distribuyera Atari. Un mundo lleno de historias apasionantes, desde luego, cuando nos ponemos a mirar atrás. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. ¿Y qué nos puedes decir de los Amstrad, Commodore y Amiga? Vamos un poco para atrás. Es que en Todo Colección hay mucho interés coleccionista por esas antiguallas. Muchísimo, y lo comprendo totalmente, porque estamos hablando de máquinas que tienen un encanto que es impagable, absolutamente, cuyo catálogo sigue siendo totalmente vigente, ¿no? La cantidad de software que, bueno, ya sabemos lo que es la perdurabilidad de las cintas, ¿no? Y de los disquetes, que todavía están ahí funcionando y tal, ¿no? Sí se tienen un poco de cuidado, pero que aún así yo diría que el 100% del catálogo de estos videojuegos es más que susceptible de encontrarlo en internet, de volcarlo y hacer nuestra copia particular para que funcione en este ordenador en concreto. Es lógico que susciten tanto para los que vivieron esa época, tienen todo eso en su corazoncito, como aquellos que quieran mirar al pasado y tienen realmente muy asequible la posibilidad de adquirir una de estas máquinas, ¿no? Y gozar de primera mano de lo que fue la historia del videojuego. Hablabas de la robustez, es que los PCs costaban un congo en los años 80 y los Apple, que los Vigenials les decimos Mac por lo de Macintosh, bueno, eran un artículo de lujo, ya no te cuento de programador. Recuerdo que cualquier ordenador de 8 bits, que muchas veces, aunque algunos de ellos se podían comprar con vistas a ponerlo en la televisión, pero la mayoría de los padres de la época pues adquirían la máquina y adquirían una pequeña pantalla. En el caso de Amstrad, por ejemplo, pues se vendía con el monitor sí o sí. Podía salir tan caro un equipo de esa época como comprar a día de hoy un PC de alta gama. Y adquirir un ordenador decente en los 80 era un riñón y parte del otro. ¿Tienes algún título destacable de esta mítica época? Bueno, están los archiconocidos casos de ET, ¿no? En Atari 2600, de Pac-Man, que fueron juegos muy, muy despreciados por distintas causas. Oirás ciertamente decir que ET es el peor videojuego de la historia, de mucha gente que ni lo ha probado siquiera. Yo pienso que no era tan malo, pero aún así tenía sus particularidades, y te pones a mirar en la época, sobre todo en esta edad de oro del software español, del videojuego español para los ordenadores en los 80 y tal, videojuegos malos de serie D te vas a encontrar muchos. De hecho, posiblemente el porcentaje sea mucho mayor que el de juegos buenos. Pero los acogíamos con tal regocijo de disfrutarlos con un factor que era indispensable por la época. Si tú querías disfrutar del videojuego en los 80, tenías que tener la imaginación que tiene un niño. Y esa imaginación era capaz de combinarse, ¿no?, para compensar determinadas carencias. Y voto a bríos que funcionaba, ¿eh? Larga vida a los videojuegos. ¿Y los videojuegos que no pueden faltar en una colección, José Manuel? Yo siempre digo que, esto se lo digo a muchos compañeros que coleccionan, pero que son hasta cierto punto selectivos y tal, el juego que no puede faltar en tu colección es aquel que más te ha dado en algún momento de tu vida. Más allá de mirar, ¿no?, tasaciones y opiniones no globalizadas del resto de usuarios y tal. Pienso que un ejemplar como La Abadía del Crimen
este clásico videojuego que programó Paco Menéndez y dibujó todos los gráficos Juan del Can, que salió para MSX, Spectrum 128, Amstrad CPC y para los PCs de la época también, los MS2. Pienso que es la pieza a conseguir para todo coleccionista que se precie. Decir que es un ejemplar que si se quiere encontrar en buenas condiciones no es barato. Y en consola, por ejemplo, para mí la saga Castlevania tiene ejemplares capitales en los que la historia del ocio electrónico, y pienso que también son esenciales, ¿no? Juegos como el primer Castlevania original, primeros Metal Gear, que son también productos caros y no sencillos de conseguir. Si hacemos una lista de esenciales, podríamos llevarnos aquí horas. ¿Se están perdiendo títulos con la abundancia de soportes? Se están perdiendo títulos, pero más que por la abundancia de soportes, yo diría que es por la carencia de ellos. O sea, me explico. Está bien dicho, ¿no?, que en cuanto a soportes, en cuanto a plataformas, en cuanto a la variedad de todos los sistemas que hemos disfrutado en todos estos años, podría haber tal diversificación que es factible que se pudiera perder algo. Pero realmente casi todo lo físico está muy controlado, salvo excepciones. Pero el problema está cuando no existe ya ese soporte y estamos hablando del juego digital. El mundo del videojuego va muy encaminado a que abandone el soporte físico y termine sustentándose solamente en lo digital. Tenemos el problema de que muchos juegos digitales dejan de estar disponibles por algún tema de licencias. En el terreno de los videojuegos para móviles es desmesurado todo lo que se ha quedado atrás. Lo bueno es que ya estamos sobre aviso y se está poniendo el sector las pilas. Más que el sector, son una serie de talentosos muchachos por recopilar y por hacer que este legado persista. Buen aviso para navegantes y para los soportes físicos. Y en cuanto a las consolas y las Game Watch, pero las consolas míticas. Hay piezas, precisamente cuando ha dicho los Game & Watch y tal, cuyos precios son incalculables y parece que encontrar un ejemplar se puede dar por perdido. Hay casos como, por ejemplo, un buen amigo, David Tromax, que es el único usuario conocido que, por ejemplo, tiene un ordenador Dragón MSX. Dragón es una empresa que estuvo operando en España, fabricando ordenadores. Solo llegó a hacer 2 prototipos de ese ordenador, pero el caso es que se encontró, no recuerdo si fue en un mercadillo o tirado en la basura, con ese ejemplar, y fue todo un descubrimiento porque si no lo tuviese él, quizás no se sabría ni de su existencia, ¿no? Por ejemplo, no es de extrañar que muchos de estos sistemas del videojuego se hayan perdido directamente. En el mundo de las consolas ya es otra cosa, ya es distinto, porque sí es un mercado mucho más masificado incluso en sus orígenes. No es fácil que se haya perdido algo, pero en ese terreno tan oscuro como eran los microordenadores y tal, sí. Y como en lo que hemos comentado antes, lo que pasa que a otro nivel, evidentemente, escarbando allá por donde se puede escarbar, existe también un nutrido número de arqueólogos que hacen lo imposible para tener esas máquinas a buen recaudo y conservarlas y enseñarlas al mundo. No te hemos preguntado por tu colección. ¿Nos la puedes describir? Pues mi colección, yo estaba mucho más orgulloso de ella antaño, la verdad, de lo que es ahora. Ahora se ha reducido un poco entre mudanzas, distintas vicisitudes de la vida, pues al fin y al cabo, a día de hoy casi que he orientado gran parte de mi colección más a lo actual que a lo de antaño. Pero sí es verdad que atesoro un buen puñado de máquinas clásicas, que las guardo, no solo como que las guardo, ¿no?, como si no hubiese un mañana, sino que les doy plena operatividad. Aquí a mi lado de la mesa tengo un MSX2, que siempre está conectado a la pantalla. Todos el resto de ordenadores, tengo aquí el Amstrad CPC, el Commodore Amiga, el Spectrum 128, los tengo para cogerlos y conectarlos directamente. Y todo esto lo mismo digo por los videojuegos. Los tengo aquí, o sea, la estantería que tengo aquí justo a mi izquierda, tengo todo colocado de tal manera, puedo cogerlo y usarlo directamente. En este sentido, mi colección ha dejado de ser lo que era antaño, que era un muestrario que yo, evidentemente, estaba muy orgulloso de verlo y de lucirlo. Y a día de hoy es con lo que trato de disfrutar de pleno. Trato de darle uso y al fin y al cabo creo que el videojuego está para eso, para disfrutarlo. Creo que recorro absolutamente toda la trayectoria del mundo del videojuego cuando miro aquí en mi colección. En cuanto a consolas igual, ¿no? Prácticamente creo que no me falta ninguna por tener. En cuanto a videojuegos me quedé con lo que era una selección de lo que yo quería tener realmente. Pero bueno, no es comparable ni mucho menos a las colecciones que tienen algunos compañeros que tienen auténticos museos allá por donde mires. ¿Con qué protagonista de videojuegos te identificas más? Buena pregunta, porque te podría decir que han habido videojuegos que han influenciado sobremanera en lo que ha sido mi vida y mi carrera, por así decirlo, ¿no? Bueno, evidentemente mi carrera, porque al final me he dedicado a trabajar en lo que es en el mundo del videojuego, en distintos ámbitos, pero siempre dentro del mundo del videojuego, y esto fue precisamente porque me marcaron, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en protagonista, te diré que yo he dedicado una buena parte de mi vida, aunque ahora mi figura no parezca indicarlo, pero sí me he dedicado una buena parte de mi vida a enseñar
artes marciales de distinta índole, de defensa personal aplicada, yaguara-jitsu, y todo esto empezó por 2 vertientes en concreto. La primera que me animó fue cuando descubrí en un bar de Sevilla de la zona de la Macarena Vieja, con mi padre, recuerdo que iba un domingo y descubrí Karate Champ, una simulación muy realista de un combate de un torneo de karate para la época. Era genial cómo se manejaba con 2 sticks y me marcó de tal manera que yo quería ser ese personaje. Y di tal lata que al final acabaron apuntándome al karate y ya ves, sí, te digo eso, en convertirme al final en sensei, ¿no?, de distintos tipos de artes marciales. Entonces se puede decir que me identifico sobremanera con aquellos protagonistas de juegos como Karate Champ, Kung Fu Master, Yar Kung Fu, ahí a pegar patadas. Hay centenares de canales dedicados a los videojuegos y eSports y estamos a mediados de enero, pero todavía resuenan las campanadas de la Puerta del Sol y la retransmisión del caster, el comentarista de videojuegos Ibai Llanos, que convocó a más de 500.000 de personas para celebrar el Año Nuevo en Twitch. Fue muy celebrado también en el mundo de habla hispana. Y por cierto, desde aquí, desde el podcast de Todo Colección, un cálido saludo a la audiencia latina. Es que el fenómeno del videojuego es global. ¿Hay intercambio de ediciones extranjeras? Es fácil entender, ¿no?, porque es global, fenómeno del videojuego, ¿no? Y es porque es algo tan accesible, tan divertido y que realmente te evade en el, yo creo que en el sentido más estricto, ¿no?, que es capaz de trasladarte a vivir tantas situaciones, ¿no?, tantas aventuras imposibles en la vida y que de alguna manera pues te despierta un fervor, ¿no?, y motiva la imaginación. Y en cuanto a coleccionar ediciones extranjeras, por supuestísimo, porque antaño, si miramos ciertas plataformas, ciertos sistemas, es fácil ver que muchos videojuegos pues no llegaban a España o directamente no salían de Japón. Por consiguiente, alcanzar ciertas ediciones se convertía en algo casi obligado, ¿no? Y por suerte, a día de hoy, se puede rastrear, ¿no?, en base precisamente a esos usuarios que por algún motivo u otro sueltan esos ejemplares. ¿Qué le dirías a unos padres cuando su hijo o hija se quiere dedicar a los videojuegos? Vamos, lo de papá, mamá, quiero ser artista. Pues ahora quiero ser o gamer o creador de videojuegos. Sí, eso sí que es cercano, diría yo, a lo de quiero ser futbolista, ¿sabes? Porque como se han implementado de tal manera los eSports, los deportes electrónicos, y hay tal nivel de competitividad, realmente destacar es algo muy complicado que requiere muchas horas y puede dar al traste esa dedicación con lo que podría ser un futuro de cara a ese niño, ¿no? Casi que yo diría que, oye, si se te da bien algo ya lo descubrirás, pero mientras estudia, ¿no? Sería quizás el consejo ideal. No obstante, la vertiente del desarrollador, quiero hacer videojuegos, debería ser llamativa para los padres porque al fin y al cabo estamos ante un sector que está dando mucho dinero. Está funcionando muy bien, quizás a lo mejor no a nivel desarrollador en España. El caso es que sí es muy interesante, hay bastantes posibilidades en cuanto a que un chaval se prepare para trabajar en este sector. Yo mismo estoy como profesor en un grado de desarrollo de videojuegos, ¿no?, de entornos interactivos, de 3D, y es fascinante ver cómo chiquillos y chiquillas maravillosos que tengo ahí aprendiendo y dándolo todo con un interés increíble y que son capaces de hacer a día de hoy cosas maravillosas. Y de hecho, empresas que están ahí ojo a visor, a ver qué sale de ahí, están esperando para fichar, prepararse uno de cara a trabajar en el mundo del videojuego, sin duda muy pero que muy interesante. ¿Qué opinión te merecen fenómenos como el de Fortnite? Bueno, esto sin duda, el fenómeno de este tipo de juegos tiene un gran componente de éxito gracias al fenómeno youtuber, que se han dedicado a hacer partidas, a convertirlo, digamos, en algo familiar para los usuarios de estos canales de YouTube y de alguna manera pues se convierte en una moda. Entonces lo juega todo el mundo, lo juega porque lo juega el youtuber de turno y tal. En el caso particular de Fortnite es aparte también porque estamos ante un juego muy bien pensado, divertido, bien planteado y con una empresa que está continuamente trabajando. Es brutal al nivel al que trabaja la gente de Epic para Fortnite, para que el juego no pare de ofrecer contenido, nuevo contenido a los usuarios. Y estamos hablando de un juego gratuito, que eso es otro componente que se le añade a su fórmula de éxito. Gratuito, salvo que quieras pagar por tener trajes o personajes particulares y tal, que ahí está también el negocio. Ves cómo los chiquillos ahorran para comprarse sus cosas y al final lleva gastado más de lo que vale un videojuego nuevo, recién salido, ¿no?, al mercado. La fórmula de un videojuego como Fortnite está muy bien pensada, no es de extrañar que sea el éxito que es. Es un caso de estudio, sin duda alguna. Es que los videojuegos cada vez se venden y se juegan más en plataformas online. ¿Cómo ves el futuro de los videojuegos físicos? A nivel físico, yo pienso que más pronto que tarde va a desaparecer, que se va a convertir todo en digital, igual que el software digital. Ya hay versiones de las consolas actuales, tenemos una versión de PlayStation 5 y una versión de Xbox Series que ya directamente no tiene lector de discos.
que simplemente es para que todo aquello que se juegue se debe descargar previamente y se debe comprar a través de una fórmula digital. Es lo que vamos a tener, y esto combinado con que el multijugador está cada vez más asumido, todo el mundo quiere jugar online unos con otros. Va a haber videojuegos para todo el mundo, incluso ese sector indie, son grupos, ¿no?, que con pocos valores de producción, con pocos presupuestos, son capaces de sacar juegazos con todo el aroma de los clásicos de los 80 y de los 90. Mute de la manera en la que mute el mercado, yo creo que va a haber hueco para todo tipo de jugadores. Llega el minuto de oro, el del consejo para los coleccionistas. El consejo es que se dejen llevar por su pasión, que no lo conviertan en una obsesión, que intenten disfrutar de sus colecciones, que la caza y captura también se convierta en un regocijo, porque parece que no, pero esto de estar explorando, sondeando internet o visitando mercadillos y tal, y encontrarte con una pieza a buen precio es algo que te deja un sabor de boca increíble. El consejo es ese, que no se convierta realmente en algo que le dé un dolor de muelas, sino en algo que le haga disfrutar. Y si ya esa colección le da uso, como hago yo ahora mismo, yo he descubierto esa faceta de trasladar más allá de la estantería a lo que es el ocio operativo actual, y para mí es como el minuto es oro. Pasarlo bien y disfrutar como hemos disfrutado conversando contigo. Una interesante partida. José Manuel, hasta siempre y muchos abrazos todo coleccionistas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por este ratito tan agradable que hemos pasado aquí charlando. Y nada, que sigamos coleccionando y jugando. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y ahora vamos a estrenar una nueva sección en el podcast de Todo Colección. Se llama ¿Y tú qué coleccionas? Son noticias y tendencias del mundo del coleccionismo recopiladas por nuestra compañera Rosalía Romero, periodista y compañera de comunicación. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Hola Rosalía. 2021 viene como un videojuego lleno de trampas, pero los coleccionistas vamos saltando de pantalla en pantalla y nadie detiene nuestra pasión. Seguro que tienes noticias muy alentadoras. Así es, Ignacio. 2021 se presenta como todo un reto. Por nuestra parte, vamos a librar nuestra misión, vacunar de ilusión y ofrecer a nuestros oyentes información y curiosidades vinculadas a nuestra pasión, el coleccionismo. Empezamos nuestra sección ¿Y tú qué coleccionas? Con un plato fuerte, el lote más caro vendido en Todo Colección durante el mes de diciembre. Se trata de una guitarra de concierto fabricada por Francisco Manuel Fleta. Para situar a nuestros oyentes, Francisco Manuel Fleta es hijo de Ignacio Fleta, uno de los más importantes luthiers de la historia en la construcción de guitarras. El instrumento ha alcanzado la friolera de 6.600 euros en subasta. Hablando de subastas, el diario Málaga Hoy se ha hecho eco de la subasta benéfica celebrada en nuestra plataforma del 28 de diciembre al 6 de enero. En este evento solidario subastamos 5 unidades del Detente Virus, un tradicional escudo contra toda clase de peligros, y 12 calendarios de bolsillo impresos en 1998, el año siguiente de la fundación de Todo Colección. Los fondos recaudados han sido destinados a Cáritas Diocesana de Córdoba, entidad que realiza una importante labor social, fundamental siempre, pero más si cabe en estos tiempos difíciles. Y es que el coleccionismo es una afición que remueve, que evoca emoción y que no deja indiferente. ¿Quién no recuerda haber coleccionado o haber iniciado una colección y la increíble sensación que produce conseguir un objeto nuevo con la que poder ampliarla? La afición por coleccionar objetos es tan antigua como la existencia del hombre, y de esto precisamente hablamos en un post realizado con motivo del Día del Coleccionista, que se celebra cada 7 de enero. Invitamos a nuestros ilustres coleccionistas a curiosear este artículo de nuestro blog Colecciona Recuerdos, en el que hallarán anécdotas sobre el origen del coleccionismo. Y si hay algo curioso, son los datos de búsquedas que nos deja el 2020. El año del confinamiento ha favorecido la digitalización de hasta los sectores más reticentes, que han visto en el comercio online el único modo de conseguir sus objetos más deseados. Además, con el servicio de envíos de Todo Colección, se ahorra enviando y se ahorra comprando. Esto se ha traducido en más de 314 millones de búsquedas realizadas en Todo Colección a lo largo del pasado año. En la sección de juguetes, la reina indiscutible sigue siendo Nancy, con más de 1.190.000 búsquedas. Estas muñecas de famosa han destituido de su primer puesto a los Pokémon, que han obtenido más de 407.000 búsquedas.
En cuanto a los videojuegos, Spectrum ha registrado más de 127.000 búsquedas, al que le sigue Game Boy como término más buscado. Con la vista puesta en la semana de los videojuegos, te recomendamos rescatar una serie de artículos también en nuestro blog Colecciona Recuerdos, que sin duda despertarán gratos recuerdos en nuestros queridos gamers. Dispones de información sobre 10 juegos inolvidables de Sega Mega Drive, juegos míticos como el Street Fighter 2 o Sonic, clásico entre los clásicos, nos regalaron a principios de los 90 grandes momentos que aún estás a tiempo de rememorar. La aventura gráfica Monkey Island cumplía 30 años en septiembre. Cuentas con un post con motivo del aniversario del lanzamiento de la primera entrega de la saga. Game Boy, nunca es tarde para volver a jugar, es el título de nuestra última recomendación sobre una consola que, gracias al fenómeno Tetris, tuvo su mayor éxito en los años 90. Muchas gracias, Rosalía. Te esperamos con buenas nuevas la semana que viene y esto ha sido todo por hoy. Desde el equipo de Todo Colección queremos agradecer tu fidelidad y los me gusta. Dale al like, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Y aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Todo Colección, donde viven los recuerdos, en esta ocasión camiseta negra. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.